Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Camino a la Santidad. Bienvenidos, muy buenas noches a su programa Camino a la Santidad. Es un placer compartir con ustedes como cada martes en punto de las 7. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. Es un tema basado en una homilía de Fray Nelson, sacerdote dominico, que de verdad les recomiendo muchísimo poder conocerlo. Tiene página de Facebook, tiene Instagram también, y en esos lugares es posible que puedan conocer un poquito más de todo lo que hace, de todo lo que comparte. Es verdaderamente un sacerdote, yo diría, bendecido por el Espíritu Santo y con mucha noción de la realidad en la que vivimos, ¿no? Justo este programa está basado en una de sus homilías y pues el programa de hoy se llama Hablemos del enemigo, ¿no? Cuando veía esa homilía de este sacerdote, él compartía que muchas veces hay personas dentro de nuestra propia iglesia que niegan la existencia del demonio y del infierno, ¿no? Entonces dice que evidentemente esto es una situación pues negativa para los seres humanos porque en el fondo no se piensa que exista una consecuencia sobre nuestras acciones. Y si bien es cierto, dentro de toda nuestra fe y de todo el magisterio de la iglesia, pues se habla de que nuestras acciones, claro, que tienen un impacto en la eternidad. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos del enemigo? En principio, para reconocer, más bien saber que existe, saber cómo actúa y que nosotros tengamos la claridad de esa actuación para podernos formar y evitar que nuestras acciones sean impactadas por él, ¿no? Entonces, les doy la más cordial bienvenida al programa de hoy, invitarlos a que nos comenten, nos digan desde dónde nos están escuchando, si tienen dudas sobre este tema, y pues vamos a comenzar, ¿no? El enemigo es un ángel que fue creado por Dios y pues este ángel, así como todos los ángeles, tuvieron un momento de libertad. Tú y yo todos los días, a cada momento, tenemos una decisión que nos lleva al camino del bien o al camino del mal, ¿no? Tenemos esa libertad y por eso muchas veces tú y yo nos cuestionamos por qué en el mundo suceden cosas que no son tan positivas, y en muchas ocasiones hay personas que dicen que Dios porque permite la maldad, Dios porque permite la enfermedad, Dios porque permite las guerras, ¿no? Hoy que estamos viviendo tanta falta de paz en diferentes países, pero quiero decirte que esto sucede debido a la libertad que tenemos tú y yo. Y esto también nos hace responsables de decir que nuestras acciones, claro que tienen un impacto tanto en la eternidad así como en nuestro entorno. Desde si yo me levanto por la mañana y hago una oración y pido por todas aquellas personas que no creen, no aman y no adoran a Dios, hasta que voy por el camino rumbo al trabajo y le cedo el pase a otra persona, ¿no? Todo esto tiene un impacto positivo o negativo dependiendo de las acciones que tengamos tú y yo. Con esto quiero decirte que el demonio actúa de una manera, dice el padre Fray Nelson, como una escalera. Pero antes de decirte cuál es esta escalera, te quiero decir tres cosas de las cuales el enemigo busca actuar para apartarnos de Dios. En un principio es hiriendo nuestra confianza, después generando pánico y por último generando confusión. Estas son las tres cosas que busca generar en ti y en mí para paralizarnos y evitar que hagamos el bien. ¿Qué sucede? Por ejemplo, voy a poner sobre la mesa una situación en el trabajo de injusticia que estás viviendo, quizá con algún jefe, con algún compañero, ¿no? Y que te da pánico hablar, decir la verdad, porque puedes pensar que te van a correr, ¿no? Y quiero traer a la mesa a un santazo que para mí es ejemplo de libertad, ejemplo de
seguir fielmente los mandatos de Dios, y es Santo Tomás Moro. Seguramente has escuchado hablar de él. Santo Tomás Moro era la mano derecha de Enrique, me parece que es Enrique VIII, de Enrique VIII. Enrique VIII, pues bueno, él fue rey de Inglaterra, y cuando él existió, pues estaba casado, ¿no? Él se casó, todo bien, pero pasando los meses se da cuenta que su esposa no puede tener hijos. Entonces, ¿cómo el rey iba a permitir él no tener hijos? Porque pues era necesaria la descendencia para poder seguir con el reinado, ¿no? Entonces, él le pide a todos sus consejeros y a todo su equipo de jueces que avalen que él pueda divorciarse de su esposa para casarse con Ana Bolena. Entonces, la mayoría de las personas que trabajaban con él deciden darle esta opción, y es por eso que también ahí se quebranta la Iglesia Católica. Y aquí muy importante lo que se suscita es que el único que decide hacerle ver que no está bien esto que está viviendo Enrique, de decidir separarse de su esposa después de haberse casado a la iglesia, y entonces es metido a la cárcel y después condenado a muerte, ¿no? Y es algo muy interesante conocer un poquito más de esta historia, porque hay una anécdota que cuenta que Santo Tomás Moro, antes de ser colgado, debido a esta como decir la verdad y tener claridad sobre el magisterio de la iglesia, con Enrique VIII, que le escribe una carta a su familia, me parece que a una de sus hijas, y que le dice que él se siente plenamente feliz porque sabe que ya tiene ganado el cielo porque ha sido fiel a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, me ponía mucho a cuestionarme esta parte de como seres humanos, qué tanto somos fieles a Dios, ¿no? Si te falta vivir la fidelidad en tu vida, te recomiendo que leas en las escrituras el libro de Ruth. El libro de Ruth narra a una mujer que pierde a su esposo, pero que ella había decidido dejar todo por su esposo, y entonces vivía con su esposo, con la mamá de su esposo y un hermano también casado, ¿no? Entonces mueren el esposo de Noemí, la suegra de Ruth, mueren los hijos de Noemí, y Ruth decide quedarse con Noemí, ¿no? En esta parte de ser fiel a que fue una persona buena con ella, tal. Y nos habla mucho de la fidelidad. Y creo que hoy por hoy la fidelidad es un tema que nos cuesta trabajo entender, porque se ha normalizado bastante el que dentro de un matrimonio sea fácil divorciarse, ¿no? Es más, no sé si han escuchado hablar de una nueva ley que están tratando de proponer dentro de Morena, que busca matrimonios por 5 años. O sea, es de verdad una barbaridad pensar que en principio dentro del desarrollo humano es normal pensar que estar con una persona hay un anhelo de querer estar toda la vida con esa persona. Cuando vemos, por ejemplo, imágenes de viejitos que están juntos y que son cariñosos y que son tiernos, es algo que en el fondo de nuestro corazón nos mueve, porque estamos llamados a ese amor eterno, porque Dios nos ama con amor de eternidad. Entonces, si nos está faltando un tema de fidelidad, yo les diría, lean este libro de Ruth en las Santas Escrituras, porque de verdad nos van a ayudar mucho a visualizar el tema de fidelidad. Pero para no irme como mucho a otros temas, este santo nos va demostrando la importancia de seguir fijos en nuestra mirada a Cristo, ¿no? Y que a pesar de que nuestro entorno busque generarnos poca paz, generarnos confusión, generarnos pánico, que nunca olvidemos que el seguir a Cristo y regirnos en esa roca
que es Él, nos va a dar la seguridad de nuestra vida eterna, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos empezando con estas 4 cosas que son como escalerita que busca el enemigo actuar en nuestras vidas para podernos ir alejando poco a poco de Dios, ¿no? Entonces, la primera de esta escalera que busca el enemigo para apartarnos de Dios es que nos rindamos al pecado. ¿Y qué significa esto? Rendirme al pecado. Bueno, no sé, seguramente tanto tú como yo vamos identificando en nuestra vida aquellos pecados que constantemente solemos repetir más en una confesión, ¿no? Y este se podría decir que es nuestro pecado no capital, pero sí el más frecuente, ¿no? Y es el que, en el que más tendríamos, ¿mande? En el que más tendríamos, perdón, en el que más tendríamos que focalizar la virtud contraria para empezar a trabajar en él. Pero estoy segura que tú y yo hemos escuchado en nuestro entorno alguna persona, yo creo que a veces también hemos sido nosotros, que algo que no está bien en nosotros y que no queremos trabajarlo porque ya nos hemos rendido ante esta perseverancia de buscar hacernos el bien en lo individual y de amarnos, y es el yo soy así. Y yo te quiero preguntar si tú en casita, que nos escuchas ahí donde estás, seguramente has escuchado esta frase. ¿De quién la has escuchado? Es más, yo te preguntaría, ¿tú la has utilizado? Pues, ¿qué va? Yo soy así, ¿no? Y justo se me vino a la mente muchas personas, pero aquí, ojo, el yo soy así nos habla también de un nivel de soberbia. Y ese sacerdote, Fray Nelson, nos dice que todo el pecado tiene un porcentaje de soberbia. Y yo me quedé como en shock porque dije, ¿cómo? ¿No? Como que de pronto uno no se visualiza en algunos pecados, ¿no? Y decía, sí, porque la soberbia siempre nos hace creer que la manera en la que nosotros estamos haciendo las cosas es mejor. Entonces, me quedé pensando y dije, es verdad, realmente muchas veces tú y yo cuando pecamos queremos hacer nuestra voluntad. Y eso nos habla, si hablamos en la palabra de Dios, es irnos al Génesis. El pecado original, aquel momento en el que Adán y Eva pecaron porque se dejaron llevar por el enemigo. Y ojo aquí muy importante saber que el enemigo pues es un ángel y como ángel tiene todas las características propias de un ángel. No en belleza, porque desgraciadamente al negar su propia esencia ha convertido su ser a todo lo contrario, ¿no? Pero sí es mucho más inteligente que el ser humano, ¿no? Acuérdense que todos los ángeles tienen un nivel de inteligencia y de voluntad mayor al de nosotros. Por eso se dice que el enemigo nunca descansa, porque todo el tiempo está buscando de qué manera hacernos caer. Y no sé si se acuerdan que también dentro de la palabra de Dios, no me acuerdo en qué evangelio, nos habla de aquel, me parece que es el de Lucas, nos habla en el momento en el que el enemigo, el demonio, también busca hacer caer al propio Jesucristo, nuestro Dios. Entonces imagínense si busca hacer caer a Dios Hijo, ¿qué no querrá hacer con nosotros? Y aquí por eso nosotros tenemos que trabajar en ser más astutos y utilizar todas las herramientas que Dios nos da para poder evitar que el enemigo haga cosas en nuestra vida. Entonces, la primera escalerita que ya acabamos de mencionar es esta parte de que tú y yo nos hemos rendido al pecado. ¿Qué significa esto? Que ya no quiero luchar, ya no me quiero levantar. Y eso es lo que nos hace diferentes como católicos. ¿Y qué es? Que sigo confiando en el amor tan grande que Cristo me tiene, que Dios me tiene para perdonarme. Y cuando tú y yo estemos dudosos de ir al confesionario, yo te diría, recuerda la parábola
del hijo pródigo. El Señor está deseoso, anhelante de que regreses a sus brazos. Pero es nuestra soberbia, es nuestro orgullo, es nuestro dolor, es nuestra herida que decidimos no querer ir a confesarnos. ¿Y cuántas gracias nos estamos perdiendo alejándonos de esa confesión? Entonces, ya está anotado. Algo que me encanta del padre Fray Nelson es que siempre dice que si estamos anotando, y yo claro que anoté esto, por eso les estoy compartiendo. Entonces, la segunda escalera nos habla de la normalización. Estoy segura que muchas veces tú y yo hemos normalizado un pecado, ¿no? El típico que a veces se dice cuando se habla de mentiras, de que, pues es una mentirita piadosa, pues bueno, callé, eh, no dije la verdad completa, pero pues nadie se va a dar cuenta, ¿no? O sea, muchas cosas que ahí sí utilizamos la astucia para hacernos el ciego ante un pecado que es palpable. Entonces, en esta normalización, el padre Fray Nelson también nos habla que solemos decir una frase muy común, pues todo el mundo lo hace, ¿no? O sea, como que en esta justificación. ¿Y por qué nos queremos justificar ante el pecado? Cuando el pecado nunca nos va a acercar a Dios. Es más, nos va poniendo obstáculos enormes para podernos alejar de Dios. Y otra de las cosas importantes donde habla esta parte de la normalización, que es el segundo escalón, es que el mundo también colabora a normalizar las cosas. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Comentaba el sacerdote que en Estados Unidos hay un estado que unas personas que estaban a favor del aborto promovieron el aborto aún hasta los 9 meses. Es más, que faltaba un día para que el niño naciera, podían aplicar el aborto, ¿no? Y que cuando se realiza esto de manera legal, es más fácil que la gente normalicemos porque decimos, pues ya está legal, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de un ejemplo, perdón, hablemos, mi error de sinonimia. Hablemos de este ejemplo de, por ejemplo, perdónenme, ando un poco dormida porque no dormí muy bien, pero, por ejemplo, lo que sucedió con el tabaco, ¿no? Lo que sucedió con el alcohol, lo que sucedió con el aborto, lo que sucedió con mi N cantidad de cosas que en el fondo son vicios utilizados como en una excesiva parte, ¿no? O sea, por ejemplo, no significa que el vino sea malo como tal, pero en el fondo el utilizarlo frecuentemente y de una manera desbordada, pues claro que nos hace daño, ¿no? Entonces, todo con la justa medida, pero también sí hay cosas que nos hacen daño, ¿no? Como la pornografía, como el aborto. Oigan, de hecho, contexto, hay una asociación que se llama Mujeres en Misión, quien les comparto que es una asociación de mujeres que justo hacen retiros para ayudar a mujeres a sanar de el aborto. ¿Cómo sanan? Pues bueno, es un retiro muy hermoso donde ayudan a la mujer a saberse perdonada por Dios y que además hay dos tipos de abortos, pues como bien saben, el aborto que uno lo, lo promueve, o sea, uno decide en carne propia realizarlo, y el otro que es de manera espontánea. Y hay retiro para ambos, ¿no? Porque en el fondo cada uno de ellos deja una herida, deja un vacío, deja una tristeza. Entonces, pues bueno, comentando esto, es importante que seamos muy conscientes y nos formemos, porque parte importante del pecado es la ignorancia. He tenido oportunidad de conversar con mujeres que han vivido esta situación, ¿no? De asesinar a un hijo, y yo creo que un 90% de ellas no conocían en su totalidad qué significaba el realizar este acto y que en muchas ocasiones lo hacían por miedo,
por confusión, ¿no? Las cosas que les mencionaba al inicio, ¿no? Entonces, bueno, este es el segundo nivel y vamos al tercero. En el tercero ya existe un cinismo, ¿no? El cinismo es la tercera parte que busca el enemigo para que tú y yo ya nos bofemos de el pecado, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tienen el pecado, por ejemplo, de lujuria, ¿no? Que ya dicen, no, pues yo me acosté con 80,000 personas, ¿no? Digo, ahora que en las redes sociales, no sé si ustedes vieron esta nota que para mí fue sorprendente, una influencer que ella estuvo, pues vendía fotografías, videos, tal, en la plataforma azul y que ella se propuso un reto, ¿no? De acostarse como con 200 hombres, ¿no? Entonces, estas son el tipo de cosas y pues obviamente había pues un cinismo de quererlo compartir, ¿no? O sea, como que no conforme con dedicarse a eso, lo compartía como si fuera algo realmente bueno, ¿no? Algo de lo que es sentirse orgulloso. Y el problema también del cinismo es que muchas personas comienzan a tratar de defender. Y ojo aquí muy importante. Aquí no estamos juzgando a la persona como tal, estamos juzgando el acto y son cosas bien distintas. Justo ayer la palabra de Dios nos hablaba de los juicios. Y en estos juicios, por ejemplo, la palabra nos decía que hacía la referencia de aquella persona que está viendo la astilla en el ojo del otro cuando él tiene pues toda una barra, ¿no? De madera en su ojo, ¿no? Entonces justo aquí es importante tener y establecer el criterio y pedirle al Señor la sabiduría para tener el discernimiento de que yo no voy a juzgar a, no sé, a mi vecina por haberse embarazado fuera del matrimonio, ¿no? No la voy a juzgar por su persona porque no conozco cuáles son sus heridas, porque no conozco qué está viviendo, porque yo no sé qué está viviendo ella para haber tomado esa decisión, ¿no? Lo que sí puedo hacer es orar por ella, pero también tengo que tener el discernimiento de saber el por qué ese acto en el fondo no es positivo para el desarrollo de la persona, ¿no? Porque esa cuestión genera más caos o desorden dentro de una persona, dentro de su desarrollo. Y aquí puedo decir mil cosas, ¿no? Pero no sé si queda claro y me gustaría por ahí que sí me van en este hilo que estamos, en este hilo conductor, que me puedan comentar si está quedando claro, ¿no? Entonces, esa es la tercera, el cinismo. Y la cuarta es, perdón, la cuarta es la celebración, ¿no? Que tú ya estés súper feliz y justo salgas en pantalla y digas, pues yo, miren, le he robado o he hecho fraudes y ganado más de 100,000 pesos, ¿no? Obviamente en esta celebración, en el fondo, está inmerso el cinismo, la normalización y la rendición al pecado. Entonces, estos son los ataques ordinarios que tiene el enemigo hacia nuestras acciones. Entonces, algo también muy importante de mencionar de cómo el enemigo busca apartarnos de Dios es que el enemigo busca lo más posible esconderse, no quiere mostrarse. Y en esta conversación también es importante mencionar que esos son los ataques ordinarios del enemigo, pero también existen los ataques extraordinarios, que son aquellos que se han mencionado como los exorcismos, aquellos objetos que suelen moverse solos porque o sea, traen algún, como infestación, me parece que se le llama infestación. Pero, ojo aquí muy importante,
el demonio como tal no busca utilizar este tipo de acciones, porque él lo que más quiere es que no nos demos cuenta. De hecho, hay un libro muy bueno que les súper recomiendo, se llama Cartas del Diablo a su sobrino, que justo nos va ayudando en este discernimiento para identificar la acción del demonio en nuestras vidas. Y una de las cosas que más entendí de este libro es cómo el demonio nos hace pensar que estamos haciendo el bien, pero en esa acción del bien estamos dejando de hacer un bien mayor, ¿no? ¿Qué significa esto, Pau? Por ejemplo, imagínense que una cosa como muy sencilla, voy caminando por la calle y veo a un niño pidiendo dinero, ¿no? Y entonces yo pienso que está bien poderle dar dinero y ya, ¿no? Pero en el fondo de mi corazón yo siento que lo mejor es invitar a ese niño a, no sé, a la parroquia, a que lleve catecismo, porque, y que después del catecismo hay un taller que lo va a ayudar a desarrollar habilidades para hacer artesanías y poderlas vender, ¿no? Que es mucho de poderle dar, enseñarle a pescar y no darle el pescado, ¿no? Entonces nos habla de que el enemigo siempre buscará que tú y yo hagamos el bien menor, porque esto tiene un menor impacto. Si yo logro que ese niño prospere, sea de bien, y que conozca a Dios, va a evitar los malos caminos, ¿están de acuerdo? Pero lo más fácil es que tú y yo demos dinero, ¿no? Entonces ese es el bien menor. Y eso es importante de reconocer porque nos va ayudando a tener un mayor discernimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces Dios siempre va a querer el bien mayor por encima del bien menor, ¿no? Entonces, en este sentido, eso es algo sumamente importante. Y otra de las cosas que se mencionan durante esta conversación es cómo existen en el mundo fuerzas que contribuyen a esa normalización del pecado, ¿no? En principio son las leyes, ¿no? Cuando comienzan, por ejemplo, la ley que avala el matrimonio igualitario, cuando en realidad no es un matrimonio, ¿no? O sea, sí es una unión que ellos deciden hacer, pero no es un matrimonio como tal, porque el matrimonio proviene de latín, ¿no? Que tiene que ver con esta, este, pues, unión que busca esta complementariedad, ¿no? Otra de las cosas que contribuye como fuerza de normalización, en total son tres, vamos mencionando la primera, que es el tema de las leyes, ¿no? Por ejemplo, el aborto, que pues es un tema que ya en muchos lugares se ha aceptado y que pues ha generado millones de muertes, ¿no? Se menciona que es el holocausto ya más grande por encima de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La segunda son las celebridades. Si una celebridad aparece diciendo, contando su historia de que ella eh, fue a Planet Parenthood y logró quitarse esa bolsa de moléculas, porque así se le llama actualmente, ¿no? Y que ella interrumpió el embarazo, pues bueno, eso me hace pensar que pues está bien, ¿no? Acordémonos, y algo muy importante es que cuando tú quieres mucho a alguien, lo que esa persona diga es dudoso que tú te replantees si realmente es algo positivo o bueno, sobre todo cuando hablamos de las celebridades. Y la tercera, pues es el comercio, ¿no? El comercio también es de las cosas que más fomentan esta normalización, ¿no? Normalización de las cosas que nos pueden apartar de Dios. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos van como marcando la pauta sobre las acciones y las actitudes que toma el demonio, ¿no?
una de las cosas importantes de mencionarles es que evidentemente este ángel es muy astuto y nunca descansa. Hace poquito yo veía en un TikTok de una chica que ella había estado inmersa en temas de brujería, de nueva era, cosas muy fuertes. Ella compartía que ella no conocía a persona más perseverante que los brujos, que porque eran personas que en la noche hacían una brujería tras otra, tras otra, tras otra, y que en el fondo lo que buscaban era generar esa maldición, ¿no? Mandaban una maldición tras maldición. Pero ahora vamos a platicar de todo aquello y de esas herramientas que necesitamos pedirle a Cristo, pedirle a Dios Padre, al Espíritu Santo que infunda en nosotros, para poder ser astutos y para poder ser conscientes de que el poder del enemigo jamás será más fuerte que el poder de Dios. Entonces, vuelvo a insistir en que leamos la palabra de Dios porque es a través de ella que tendremos marcadas en nuestro corazón el poder tan grande que Dios tiene. Y si vamos recorriendo la historia de cada libro en nuestra Biblia católica, vamos a ir descubriendo diferentes personajes que han sido bendecidos por Dios, que Dios les ha cumplido promesas y que Dios es el Dios de los imposibles. Entonces, te quiero invitar el día de hoy a que en este momento que estás viendo este programa, le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a seguir creyendo en las promesas que Cristo nos ha hecho. Esas promesas de amor, esas promesas de salvación. Y que le pidamos al Espíritu que consuele nuestro corazón, que libere nuestro corazón del pecado, que infunda en nuestros corazones su espíritu renovador, su espíritu de amor, su espíritu de vida, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, 4 son las cosas que nos pueden ayudar a irnos poniendo las armaduras de Cristo, ¿no? Y menciona el sacerdote que el primero es la virtud de la humildad. Y la primera de las mujeres más humildes, pues es nuestra Madre Santísima María, ¿no? Que ella decidió decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra, y esta es la esclava del Señor. Así, sin más, ella se entrega en su totalidad a los planes perfectos de amor de Dios Padre, aceptando cualquier situación. Y pues yo te invito a que vayas reflexionando cómo está tu nivel de humildad, ¿no? Con esto que te compartía, que todos los pecados tienen un nivel o porcentaje de soberbia, pues cómo podemos hacer o trabajar la humildad, ¿no? La segunda es la generosidad, el saber agradecer a Dios, agradecerle la vida, agradecerle los amigos, agradecerle la vivienda, agradecerle la comida, agradecer cada cosa. Y de verdad que yo he visto cómo el agradecimiento mueve corazones, ¿no? Estoy segura que, bueno, por ejemplo, se me viene a la mente alguna situación de adversidad con alguna persona y decido darle las gracias por algo que hizo bien y le cambia totalmente la actitud, ¿no? La segunda es el agradecimiento y dentro del agradecimiento también viene la alegría, ¿no? Que es saber, cuando nos sabemos amados por Dios, ese Dios inmenso, ese Dios eterno, ese Dios que es implacable y que desea que nuestro corazón arda en amor por Él, definitivamente nos cambia la perspectiva. Y por último, la última parte es la compasión.
Y fíjense que se me hizo sumamente fuerte porque me caló un poco y fue el que tú y yo tenemos que ser compasivos con nuestro prójimo, con los errores del prójimo. Y muchas veces yo he faltado a esa caridad con el otro, porque sí, Dios me perdona cada vez que yo voy al oratorio a confesarme, ¿no? Pero yo no puedo perdonar a ese que se ha equivocado las mismas veces que yo, porque yo no lo puedo ver con ojos de amor como Dios lo ve. Entonces, esto espero de corazón que sea para ti algo te haga moverte, que te inquiete a quererle pedir al Señor que te ayude en tu corazón a poder fortalecer ese espíritu, a poder ser un reflejo perfecto de Dios para los demás, aquel que de verdad está dispuesto a ser una mejor persona, a ser esa semilla de esperanza en el mundo, a ser ese fuego que prenda al mundo con alegría, con amor, con cosas positivas. Entonces, pues nada, espero de corazón que este programa sea para ti de bendición como fue para mí el poder escuchar al sacerdote Fray Nelson. Y quiero aprovechar para ir mandando saluditos a todos los que se han conectado el día de hoy. Agradezco muchísimo de corazón a mi amado esposo, a Irving, que siempre está muy al pendiente, y también a Mariana Hernández. Mariana, muchísimas gracias por vernos desde Arizona, te mando un gran abrazo. Gracias también, Pati Barajas, saludos para ti y bendiciones por conectarte en esta tarde. Oigan, y les recuerdo también que este programa está abierto a que nos vayan poniendo en comentarios si tienen alguna necesidad especial, alguna persona enferma, algún dolor que todavía tienen ahí en su corazón y que quisieran seguir trabajando, alguna situación especial, alguna persona que esté enferma por la que quisieran pedir. De verdad estamos súper dispuestos a hacer comunidad. Esa comunidad, esa iglesia que ora por nosotros y que nos fortalece en el espíritu a través de la oración. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta tarde. Les pido que compartan este programa para poder llegar a más personas y les deseo un martes lleno de bendiciones, una semana que inicia llena de cosas positivas para su vida e invitarlos a que ustedes busquen ser portadores de esperanza, como ya nos decía nuestro buen Papa Francisco, y que podamos dejar huella con nuestra vida de manera positiva en nuestro entorno. Les mando un gran, gran abrazo. Deseo de todo corazón que la pasen muy bonito y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengan una muy bendecida tarde. Hasta luego.